Quien más, quien menos, todos tenemos algo que contar. Lo que nos gusta, lo que no soportamos, eso por lo que cambiaríamos nuestra vida sin importar la mirada ajena. A veces solo hace falta tiempo, espacio y sobre todo, darse el permiso para hablar del otro perfil. Bueno, yo soy Laura Graglia, soy artista de teatro, dramaturga, profesora de literatura, escritora y madre argentina. Hace mucho tiempo que me vengo preguntando cómo hacer para que los chicos, los adolescentes o la gente grande también se interese por aquellas cosas que a mí me interesaron desde siempre, pero que nunca tuve la capacidad de ayudarlos a que se entretengan con eso. Debo dar cuenta que alguno de mis hijos es bastante lector, pero toda esa pasión que yo tengo por leer, por el teatro, por ver, no consigo transmitírsela a mucha gente. Y siempre me pregunto cómo hacen los profesores de literatura, los directores de teatro. Bueno, tal vez los directores de teatro ya tienen gente que se acerca a eso, pero los profesores de literatura, de lengua o de teatro en las propias escuelas, ¿cómo tienen que elaborar para que los chicos se entusiasmen, aunque sea con alguna de las lecturas? ¿Cómo se hace, Laura, eso? Ay, qué difícil pregunta. La palabra que se me ocurre en este momento del mundo es desafío, porque la verdad es que hay tanto estímulo, tanta forma de entretenerse, incluso siento que más que entretenimiento, el teléfono genera una demanda de la atención, ¿no? Incluso para nosotros Sí. los adultos que venimos tal vez de otro mundo, que no nos criamos con pantallas, también tenemos esa experiencia de que el teléfono nos demanda. Cualquier notificación es como una alarma de incendio. Hay que salir corriendo Hay a que verla. ir a ver qué es, quién nos habla, quién nos likeó, ¿no? Imagínate en la adolescencia. Claro. Yo siempre hablo con mis compañeros de vida de adolescencia. Imagínate lo que hubiera sido nuestra vida con un teléfono. Yo estaría totalmente arrepentida de todo lo que hubiera subido a los 17 años, seguro. Pero quiero decir que hay mucha demanda de atención en otros focos. Sí. Y la verdad es que la literatura, como el teatro, como el cine incluso, la lectura, es un trabajo arduo. Claro. Es una actividad que requiere de otras habilidades de atención, ¿no es cierto? El otro día me contaba otro docente que es crítico de cine y que escuchó que se está dando que muchos adolescentes miran las películas adelantadas, como viste el por 1,5, por 2 del audio de WhatsApp, pero con una película. No. Como que no, claro. Y uno dice, el cineasta que imagina cada plano, cada toma, cada pausa, la dirección del actor para que su emocionalidad entre en un cuadro. El gestito chiquito. Exacto, y mucho más, ¿no? En el teatro también, cómo se trabaja eso, imaginando que alguien lo está adelantando, ¿no? Para pensar, digo, como ejemplo, para pensar en las ansiedades del presente y de cómo y cómo eso cambia el ritmo de la narración. Yo me voy por las ramas, pero después vuelvo. Tranquila. De hecho, cuando vos ves una película de los años 80, o a veces cuando ves revival de programas de televisión anteriores, vas a ver cuánto más dura una escena de réplicas, de diálogo, de lo que puede ser ahora una serie. ¿No? La velocidad. Ahora vos en series actuales no tenés más de 1 minuto de escena. Te estoy diciendo 1 minuto, ¿eh? Wow. Mirás cualquier serie hecha incluso acá en nuestro país, por ejemplo, Envidiosa, una serie reciente, pasa cronometrar la duración de cada escena. Wow. Y vos veías, no sé, Clave de Sol, veías Grande Palo, programas que veíamos antes, tenés escenas de hasta 5 minutos. Uf. Es un cambio de paradigma porque eso es lo que implica el nivel de velocidad con la que se está percibiendo el mundo y el nivel de atención que se puede tener o no.
Entonces, cuando yo estudiaba el profesorado en la Universidad de Buenos Aires, los profesores, muchos decían, bueno, ustedes calculen que no tienen más de 15 minutos en una clase de 1 hora. Claro. Vos tenés 15 minutos. Si en 15 minutos no armaste tu clase, no planteaste, no diste tu contenido, Sí. es perdido. No lo vas a poder hacer después porque es como el tiempo que te calcula que un chico te puede prestar atención en 1 hora. Qué complicado. Yo diría que actualmente incluso es menos de 15. Sí, me imagino que sí. Con lo cual debe ser... Mira, te iba a preguntar algo que queda recontra lejos esta pregunta, porque te iba a decir, bueno, supongamos que uno tiene que entusiasmar a los chicos con una lectura en un colegio secundario, entre comillas, obligatoria. Y me imagino que habrá textos que son de esos obligatorios, que vos decís, con esto no los engancho ni a garrotazos, No. ¿sí? Y te iba a decir, bueno, uno puede cambiar y buscar algo un tanto alternativo. Estas semanas que se estuvieron hablando justo de todos los textos que se les daba a los chicos y qué sé yo, y vos decís, qué difícil es incluso con otros textos que no sean esos que nosotros leíamos en nuestra época, que por ahí podían llegar a resultarnos un tanto aburridos. Como todo, a mí me cuesta mucho pensar en la palabra aburrido junto a la palabra literatura. Sí, bueno. Porque la verdad es que para mí no solo ha sido, hasta ahora tengo 47 años, no solo ha sido la aventura más divertida de mi vida, leer y escribir, entrar en esas otras puertas, como dice Abelardo Castillo, u otros mundos, como podemos pensar que cada libro es un mundo. Hay frases hechas, como decir, bueno, las personas que no leen viven una sola vida, ¿no? Claro. Y las personas que leen pueden vivir muchas. Lo mismo pasa con la actuación, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho pensarlo desde el aburrimiento. Entonces yo les digo dos cosas. En principio, yo en este momento, estamos en un momento especial de estas preguntas que vos me estás haciendo, porque el viernes di mi última clase en secundario. ¡Wow! Y ya no voy a estar más en el secundario. Por ahora. Es otra apuesta de vida. Está bien. Es otro perfil. Pero bueno, soy profe también de literatura en terciario y en universidad. Pero lo mejor para mí fue dar literatura en el secundario, porque yo lo primero que les digo es que no es una materia, que es un arte, y que ellos tienen que aprender a relacionarse con el arte a través de esto, que van a tener notas, van a tener evaluaciones, van a tener tareas que hacer, porque lamentablemente todavía la escuela evalúa de esa manera, pero que tengan en mente dos cosas, que es un arte y que es una oportunidad de relacionarse con el arte, y que además es una materia que se aprueba muy fácil porque tiene una posición para aprobar. Y me tiro en el escritorio con un libro, pongo el bolso en la cabeza y digo, esta materia se aprueba así. Me acuesto en el escritorio con el bolso en la cabeza y el libro abierto y les muestro lo que tienen que hacer para aprobar. No es mucho. No, claro, no. Te acostás en cualquier sitio y lees. Y después venís. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, esa era una forma jocosa tal vez de explicar que no era la materia. Después, vos tenés que dar textos que no son a lo mejor lo que irían a buscar para la vida misma, para entretenerse. Sí. Yo agradezco que la vida me puso en mis manos 4º año de provincia, porque es un año en donde se da la épica. Ajá. Entonces, yo doy literatura medieval. Claro. Y doy luego el Martín Fierro, que es como la pesadilla de todos los que recuerdan haber hecho su escolaridad, su escuela secundaria. El Martín Fierro es como ese, uy, no. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, cuando yo tengo, justo tengo una anécdota de las semanas anteriores, pasadas, que yo estaba con el libro de Cantar de Mío Cid, o Poema del Cid, y viene un profe y me dice, ¿todavía dan esto en la escuela? Y yo digo, ¿y si no es en la escuela, dónde?
¿no? Está muy bien. Yo siento esa responsabilidad de que, aunque no lo sepamos, la lengua que hablamos estuvo escrita por primera vez en ese libro. Claro. Y es ese libro el que guarda un pasado, una raíz de la forma en que pensamos y en que nos comunicamos en el presente. Totalmente. Que es nuestra lengua romance, ¿no? Sí. Que es el español primigenio o el español antiguo. Entonces, si ven, nosotros leemos una versión del Cid que está un poco traducida, así como Shakespeare para los ingleses también tiene una versión más modernizada, que no es el inglés y el verso antiguo. Es nuestro contacto con el origen de nuestras palabras. Se los explico de esa manera, no quiere decir que los va a divertir, pero además, ¿por qué tiene que ser divertido todo, no? Bueno, eso es cierto, porque si yo me pongo a pensar en otro tipo de literatura que no sea la que te entretiene, la novela de suspenso, las clásicas novelas, si vos te pones a leer, no sé, poesía que te guste, pero que te angustie, y no te está divirtiendo, te está angustiando, digamos, ¿no? O sea, y lo querés leer y te gusta y tal, pero no quiere decir que te estés riendo todo el tiempo. Lo mismo si ves una película, no ves siempre comedias. No. Te No, clavas ni un drama y policiales, la pasaste mal, entre comillas, porque te deja ahí dando vuelta un montón de cosas, te Exactamente. revuelve un montón de cosas. No, y el amor por el género del terror que tienen los chicos en el cine tiene que ver también con eso. Bueno, vos sabés que te vas a angustiar viendo esta película. Claro. Pero hay una atracción por aquellas cosas que son arduas. Y eso se lo escuché a Dolina. En nuestra adolescencia escuchábamos el programa de Dolina. Y Dolina decía, bueno, las cosas que más a lo mejor gratitud nos dan en la vida son aquellas que son hijas de cierto esfuerzo. Claro. ¿No? Sí. Entonces es lindo ver a alguien, no sé, cuando uno ve a Maradona haciendo jueguitos o a Messi haciendo las cosas que hace que no son normales, pero son hijas de un gran esfuerzo. Sí, claro. ¿No? Yo les digo a mis alumnos, ¿ustedes lo escucharon a Beckham hablar de Messi? Messi tiene un talento natural, ¿no? Pero yo terminé de cerrar su imagen, su figura como ídolo, cuando escuché a Beckham hablar que cuando él llegó al equipo donde está jugando, que es el Inter. El Inter de Miami. Ahí está, gracias. Él fue al primer entrenamiento a las 6 de la mañana. Claro. Y estaba solo con los utileros. Y se puso a hacer ejercicio. Claro, y los otros fueron cayendo a las 9, a las 10, el resto del equipo, ¿verdad? Entonces vos decís, Messi no necesita hacer eso, claro que no. Pero Messi es Messi porque sí lo hace. Claro. Porque aún sin necesitarlo. Fue a calentar el cuerpo, fue a entrenar, ¿no? Y después uno lo ve hacer esa danza que parece que vuela. Sí. Pero él tuvo 2 o 3 horas más que el resto. Haciendo su ejercitación. Entonces, esa maravilla que uno ve es hija de un esfuerzo. Totalmente. Y la emoción que uno puede tener con una lectura, con una canción, es también producto de ese esfuerzo, ¿no? Bueno. Entonces, tratar de entender eso. Y después, la otra forma de poder entrar en la dinámica de la literatura es pensar tareas que reelaboren, ¿no? O sea, yo no hago una pregunta de ¿qué pasa cuando el Cid va a Burgos con su comitiva? Entonces vos me tenés que contar por qué leíste. No, vamos a hacer una historieta. Claro. Vamos a hacer una representación. Claro. Vamos a hacer un monólogo interior de qué le pasa a él cuando llega al pueblo vecino. Él está desterrado de su pueblo. Y llega al pueblo vecino y le cierran las puertas y las ventanas, porque el rey amenazó a todo el mundo que no lo ayuden, que no le den de comer, que no lo asistan, porque ha sido desterrado, supuestamente por traición. Sí. Entonces, bueno, ¿qué piensa él cuando ve cerrarse las puertas de los vecinos en la cara? Escribí eso, ¿no? Está buenísimo. Entonces, digo, después, lo que pasa con el Martín Fierro, que cuando yo empiezo a explicar qué pasa con Fierro en la payada, y te dicen, es como el freestyle.
Bueno, vamos a hacer freestyle. Claro. Vamos a hacer un rap, ¿no? Eso, bueno, vos lees a Fierro y todo, que para mí, ya te digo, es fascinante, Sí, pero sí. puede no serlo, Sí. porque todos tenemos gustos. Por supuesto. Pero después, la reelaboración en el aula tiene que ser útil para todos, pero no solo individualmente, sino como comunidad, colectivamente, Claro. ¿no? Y de repente se puso a rapear un pibe que no hablaba, nunca hablaba, no decía nada, no participaba en clase, no conocía la voz, y me dijo, yo sé rapear. Bueno, a ver, dale, vení. Y lo conocen todos. Y eso es un momento colectivo. Qué bueno eso. ¿Te contesté? Recién, sí, por supuesto. Recién hablabas de transformar esos trabajos en hacerlos transitar por otro lado. Te va a llegar igual, pero te va a generar un esfuerzo diferente y además probablemente te sea muy satisfactorio. Y mencionaste la historieta. Y hace muy poquito, en uno de nuestros programas de radio, invitamos a un chico que nos contó sobre el manga. Que para mí era un género absolutamente desconocido. Desde lo primero que contó, yo ya dije, ¿cómo que se lee de atrás para adelante? Sí. Dije, ahí ya se me quemaron todos los papeles. Sí. Digo, ¿de qué corno estaba hablando? Yo me imaginaba así los dibujitos japoneses, qué sé yo, pero es tan atrapante toda esa historia, todo lo fanático que son y demás. Hoy se ve mucho eso en las aulas. ¿Se transformó un poco eso? Es un mundo. Pero te digo que hubo un auge hace unos años más, que tenía más alumnos copados con eso. Sí. Hoy no tanto. Hay bastantes alumnos interesados y alumnas interesadas en la lectura de manga, pero hubo un auge, hubo un furor, ¿Y un es toque literatura? antes y durante la pandemia. ¿La pandemia? Sí. Sí. ¿Y es considerado literatura? Sí, Yo por lo supuesto. creo así, pues, y además me lo presentaron como tal. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Todo lo que es el mundo de la literatura gráfica se llama así, o literatura gráfica, novela gráfica. Sí. Y hay mucha... están en constante crecimiento, te diría. Hay ferias, hay encuentros, el manga, así como el anime, que es como la parte audiovisual, de origen japonés. Tiene como todo un nicho, ¿no? Sí. Gente que va a esos encuentros, a esas convenciones, buscan. Ahora hay mucho, la verdad que en los últimos años empezó a entrar mucho más. Antes tenías que buscarlo en Mercado Libre, el incunable. Ahora hay más lo que se llama comiquerías, claro, ¿no? que venden e importan y traen de distintos lugares. Pero en distintas partes del mundo hay un auge muy grande de la novela gráfica. Tal vez también tiene que ver con la forma en que en nuestra cultura se volvió tan audiovisual y tan visual y tan de la imagen, que hay muchas historias, incluso novelas conocidas, que son después adaptadas, así como se hace el audiolibro, con otro artista visual se hace la novela gráfica. Mirá. Y casualmente estaba viendo en las redes que una novelista y narradora muy importante en nuestro momento de nuestro país, que es Mariana Enríquez, se hizo ahora una exposición con diversos trabajos audiovisuales y de artes plásticas basados en sus historias, que están leyendo muchos jóvenes, y hay una muestra que está como todo el arte va comunicándose y encontrando vasos comunicantes. Qué bueno eso. Quiero también volver un cachito al aula. Hay algo que me molestó siempre de algunos programas históricos que veíamos en la tele, por ejemplo CQC, ¿sí? ¿Qué me molestaba? Que salían a la calle para ciertas épocas y agarraban a los pibes del secundario y le preguntaban, no sé, suponete, quién era el secretario de la primera junta, qué se festejaba el tal día de tal fecha. Y yo decía, al principio, bueno, lo tienen que saber, lo ven en el colegio, es información, es cultura general. Y después en un momento
momento me empecé a enojar con estos programas porque digo, para. Desde el momento en el cual yo estudié eso, pasaron un montón de años. Y en ese montón de años pasó un montón de historia que los pibes también tienen que empezar a incorporar. Con lo cual yo tenía menos historia que aprender, si se quiere, en ese momento. Sí. Y lo llevo un poquito a lo que tiene que ver con la literatura. ¿Cómo hace uno para empezar a incorporar toda la nueva literatura, todos los nuevos autores, toda la gente nueva que empieza a aparecer cuando tiene que seguir contando, por ejemplo, el Martín Fierro o el Cid? ¿Sí? ¿Cómo genera uno ese espacio para que, cumpliendo con lo que tiene que cumplir, porque está buenísimo que uno aprenda de todo eso, pero también empezar a aprender la chispita de lo nuevo? Bueno, se va haciendo un mix, se va combinando. La verdad es que lo contemporáneo tiene que entrar, digamos, también, ¿no? En literatura creo que es más fácil que en historia, porque los programas te van marcando periodos que vos tenés que enseñar, que yo nunca me lo terminé de aprender y tengo tercero, cuarto, y digo, ustedes ya vieron la Segunda Guerra, porque no sé en qué momento ven cada cosa. Y además se da un fenómeno que lo hablábamos ayer en una reunión de profesores de nivel terciario, que también como que resetean el disco, te dicen no lo vimos, y capaz sí lo vieron, pero hay como otra relación con el conocimiento. Me parece que Internet de algún modo hizo que se rompiera esa noción de que uno tiene que acumular, ¿no? De que uno lo tiene que guardar. Sí. Nos pasa a todos que vos decís, no me acuerdo de algo, lo busco en Google. Sí. No trato de hacer memoria Sí. porque sé que lo aprendí y buscarlo. Eso haría muy bien al cerebro, ¿no? Sí. Que hagamos un poco de memoria. Pero vos cuando eras joven, cuando eras chiquito, te sabías un montón de teléfonos de memoria. Sí, por y ahora no te supuesto. sabés ninguno, No, porque no necesitas. Claro. Lo mismo pasa con, bueno, nosotros cuando, no sé si te acordás de la guía Filcar, Sí, por la teníamos supuesto. que aprender a decodificar dónde empezaba Sí. un mapa, dónde terminaba otro. Sí. Continúa en la 44. Claro, el decías, pájaro ¿cómo lo 44? armo, no? Y ahí te ibas generando como un mapa mental de la ciudad en la que estuvieres y teniendo que orientarte. Sí. Vos ahora pones el GPS Ya está. y no necesitas. Entonces esa idea del conocimiento como algo que se acumula en la memoria no es un valor para los chicos. O sea, no, por eso digo que la educación tiene que ver más con la experiencia, con lo que uno pudo lograr, con lo que uno pudo sacar, con lo que uno pudo relacionar entre pares y con los docentes, con suerte. Y que el conocimiento, que es algo que también se aprende en los profesorados, ¿no? El conocimiento se construye, no es algo que uno tiene que incorporar, ¿no? Sino que tiene que incorporar lo de los demás, ¿no? Pero sí, esa idea de que, bueno, hay gente que tiene más memoria y puede recordar un dato perfectamente y otros que tal vez no tiene el año, pero se acuerda una historia. Pero sí es cierto que lo contemporáneo es importante que aparezca, ¿no? Entonces, bueno, uno, qué sé yo, con los programas hay una parte que es prescriptiva, es decir, vos tenés contenidos mínimos que tenés que dar, y otra parte que es más un juego donde vos podés incorporar algo de lo contemporáneo. Y donde irás viendo también para dónde va el curso. Bueno, mira, yo este año como ya me estaba yendo, dije, bueno, tiro la Hago lo que chincheta. quiero. Digo, total, que Dios y la patria me lo demanden. Entonces yo tenía que dar, por ejemplo, en tercer año, algunas novelas. A veces leemos 2, a veces leemos 3. Sí. Depende cuántos. Son chicos que tienen 14 y 15. Sí. Entonces yo llevé 2 bolsas de libros. De uno, Sí. por ejemplo, tenemos que dar una novela realista. Uh-huh. Entonces yo llevé los libros y dije, miren y elijan. Elijan 4 y después votamos. Claro. Entonces agarraron todos, empezaron, fue un lío de barajusto, de control. No, dame este, toma este, dame el otro. Bueno, quedaron 4 candidatos, leímos todas las contratapas, leímos todas las solapas, leímos un primer capítulo de cada uno de los que habían sido como más interesantes. Sí. Y después se procedió a la votación democrática. El que ganó, ganó.
Y el otro dice, ay, yo quería el otro. Y- Tómalo. Claro, está muy bien. ¿No? Está Con bien. el curso vamos a leer este. El que quiere el otro, ahora se lo lleva Pablo. Cuando Pablo lo trae, probalo. Si no te gusta, se lo das a Juan. Claro. ¿No? Y entonces eso digo, ¿por qué lo hice el último año que estoy en la escuela? Porque funcionó espectacular, porque además después era, che, esta novela no me gusta, pero no, está bien, fue la que votamos, Claro, ¿no? claro. Y bueno, y sobre esa era la que se evaluaba, y Claro, sobre esa sí, era la sí. que se buscaban las marcas del realismo. Después tuvimos una fantástica, por eso digo la Segunda Guerra Mundial, porque ganó una que cruzaba la Segunda Guerra Mundial con un momento más contemporáneo. Sí. Entonces era copado porque era un cruce de tiempos, era fantástico, como que en un faro aparecían dos personas que aparecían y desaparecían, Wow. y pasaba algo que tenían un uniforme, y quiénes eran, y bueno, Wow, qué bueno. y unos adolescentes tenían que averiguar eso. Tenía un misterio, que siempre es importante. Sí, porque para sí que- tercer sí, año. claro. Pero bueno, esa fue una estrategia de votación. Y después en las vacaciones de invierno, les digo, nos vamos de vacaciones sin tarea. ¿Traigo la bolsa? Sí, tráela. El Mirá. que quiere se lleva un libro. Qué bueno. Se llevaron algunos para las vacaciones. Para ahora decime, ¿cuál fue el libro elegido? La primera, el de la novela realista era un policial que se llamaba La Tercera Puerta, de una autora que funciona muy bien para los primeros Ujú. años de la escuela secundaria, que se llama Norma Huidobro, que es de Lanús. Y leímos bastante de ella en la escuela en todos estos años. Sí. Y era así como un misterio policial. Pero que siempre el protagonista era un adolescente, ¿no? En la Bien. tercera puerta la protagonista era una adolescente que trabajaba como empleada doméstica en una casa que era misteriosa. Bien. Y en la novela fantástica también era un grupo de adolescentes de distintas nacionalidades en Europa Ujú. que iban a un pueblo de Francia a aprender francés. Ah, Entonces había un italiano, un español, no sé qué, y uno de ellos, que es el narrador, que es el español, ve esa visión de dos de dos personas en el faro. misteriosas en un Wow. faro. Qué bueno todo. Tengo muchas ganas de charlar de un montón de cosas. Pero bueno. Después te las paso. Por favor. Quiero cerrar un cachito con el tema de la literatura y de los libros y vamos a ir para el lado del teatro y tu rol de dramaturga y demás. Dale. La pregunta que suelo hacerle a mucha gente que lee mucho son dos. La primera, ¿los libros se prestan? Podés decir, mirá, yo te voy a decir, yo no los presto. Yo si querés un libro, te lo regalo. regalas. Pero el libro Me este es das regalo. mío porque yo lo tengo acá, le puse mi señalador, es mío. Bueno, nada, para que te sientas con la libertad de decir lo que quieras. Sí, digo que sí, que los libros se prestan, pero también he perdido libros muy queridos haciendo esto. Entonces, hay libros que tengo acá Y gente que y tenés también gente que apuntada. quedó ahí porque no me lo devolvió o me lo perdió. Y me he tenido que comprar de nuevo. Pero yo estoy a favor de la circulación. Ajá. Porque un libro que queda estacionado Sí. en una biblioteca me parece que se entristece. Bueno, es un lindo concepto. Eh, Un poco romántico. Claro, bueno, yo soy un poco idealista, pero digo, queda como adorno, queda como una cosa visual. Y yo creo que adentro, ¿sabes qué, Pablo? Adentro de un libro hay un árbol. Entonces, ya que ha sido talado, que valga la pena, no quiere ser leído. Pero sí, yo los marco, los subrayo. O sea, si yo te presto un libro, sabés que está marcado, que está escrito. Yo no suelo marcarlos, en algún momento marqué, no suelo marcarlos, pero sí le pongo, soy muy ingeniero para eso, tiene mi señalador, Sí. donde tiene la fecha y la hora que lo terminé de leer y en qué instancia me encontraba. ¿Por qué no hago eso? Entonces lo abro así y digo, mira, y ahí conecto con la Una emoción que emoción del tenía en momento. ese momento cuando lo terminé. Totalmente. Y algunas me llevó la sorpresa, porque de hecho en algún momento tenía un complemento más, porque cuando cumplí 40 años, me habían regalado 40 señaladores Qué lindo con regalo. 40 ciudades que a mí me habían llevado desde acá, desde Lanús, donde yo vivía, hasta Paraná, donde estudié. Entonces mi tía y mis tíos habían hecho 40 ciudades y yo usé
40 de mis libros tienen esos señaladores. Ah, no, hermoso. Bueno, después me regalaron historietas y demás. Y la otra pregunta que quiero hacerte, y un poquito lo mencionabas recién, el libro es el elemento ese físico que uno tiene, es un árbol que tiene metido adentro, un lugar donde lo puedes subrayar, donde lo puedo leer, donde podés estornudar si se llenó de ácaros porque lo agarraste tiempo después Total. y demás. ¿Cómo te llevas con el libro que no es de papel, con el libro digital, con ese tipo de cosas? Para mis 40 me regalaron el Kindle. Ajá. El Kindle lo uso cuando viajo, Bien. porque igual me llevo algún libro de papel. Sí. No salgo de mi casa sin un libro, porque siempre hay un momento Sí. para leer. Pero cuando viajo, viste, para el avión, para Sí, no sí. molestar con la luz, me llevo el Kindle. Pero en general, en casa yo prefiero leer un libro De papel. de El papel. clásico. Sí, porque a mí me gusta tenerlo, meter el dedo donde estoy para, no sé, mirar otra cosa y tenerlo en la mano. Escribir, yo pensaba que yo estudié letras y entonces es imposible leer sin un lápiz. Claro. A veces lo hago porque es un libro que ya sé que no voy a escribir sobre ese libro, que no lo estoy usando para Ujú. estudiar, que no lo estoy usando para dar clases. Sí. Entonces lo leo sin lápiz, pero siempre me asalta que necesito subrayar Algo. una Dice, frase. Mirá lo que puso, mirá Pero la cuando maravilla. estaba, claro, sí, necesito subrayar algo o hacer un comentario, a veces Sí. charlo, ¿no? Discuto. Pero del gaje del oficio, así como sos ingeniero y pones hora y fecha que me encantó, mira, te lo voy a robar. Yo necesito marcarlo porque sin duda después yo iba a ser evaluada o iba Claro. a trabajar con eso, tenía que escribir, o cuando trabajé como crítica literaria en un Ujú. diario tenía que escribir una Claro. crítica, entonces siempre tengo que volver a un libro marcado y eso es físico. Bien, bueno, coincidimos. Estamos iguales en eso. A mí Pero me vos no gusta más. prestas. Yo no presto. Hay contadas excepciones. Le presto a mi madre porque sabe que no me gusta prestar, entonces tiene una especial atención con eso y lo Perfecto. termina y me dice, ya lo terminé, te lo llevo, te lo mando. Perfecto. Y alguna que otra amiga que tengo que sé que lo va a cuidar y que cuando lo termina me lo va a devolver. Pero tengo identificado quién tiene ¿Quién? qué. Eso Claro, lo claro, tengo claro. claro. Yo tengo una especie, un mini club de lectura con mi suegra. Entonces las dos compramos libros, los intercambiamos, pero mira qué maravilla. Me los deja todos a mí. Es maravilloso eso. A mí me pasa mucho que si me prestan un libro, me pesa después de haberlo leído no tenerlo. Claro, claro. Sí, yo Es el fetiche. digo, yo lo quiero ahí en la biblioteca, y además porque los tengo ahí, ordenaditos por autor, después puedes ver la biblioteca, ordenaditos por Ahora autor. voy a mirar. Los tengo ordenados también por una manía de estos son los últimos que leí con estos autores nuevos que más me gustaron y los tengo más cercanos a mí que los otros viejos que leí hace un montón y que por eso son mejores autores, pero Están ahí, son lejos. los últimos. Quiero que pasemos un poquito a este otro rol que yo conocí bastante tiempo después, que tiene que ver con el de la parte de la dramaturgia. ¿Sí? Hablaste que haces teatro, que sos profesor de teatro y demás. Y hay algo que siempre tuve dando vuelta con los profesores, y se lo he preguntado a varios, con los profesores de literatura, incluso con algunos profesores de teatro, si escriben. Y me llevo varias sorpresas, con algunos me dicen, mira, yo la verdad que escribo, o con algunos intérpretes, cantores, que digo, vos escribís, sí, pero escribo para mí. No, Sí. no publico, digamos, como que me quedo todo para mí. Y yo sé que vos escribís y sale hacia mostrarse ese tipo de cosas. ¿Cómo es ese rol de escribir y mostrar? Y yo no escribo para mí. A veces he tenido etapas donde necesitas escribir y es algo muy íntimo y no querés que alguien lo lea, ¿no? Sí. Bueno, hay toda una gran serie de literatura íntima, ¿no? El diario íntimo de los autores Claro. que son extraordinarios muchas veces para leer. Pero incluso, por ejemplo, estoy pensando en los diarios de Ricardo Piglia, ¿no? Que son escrituras del yo, escrituras privadas, donde cuenta sus experiencias, pero él siempre está pensando en alguien que lo va a leer, Claro, ¿no? claro. Entonces hay de todo. Hay gente que escribe
como forma de expresar o de ordenar las propias ideas, Claro. que también es un ejercicio muy útil, que sería como una escritura más terapéutica, Claro. ¿no? O escribo para conocerme. Pero en general cuando escribo ya paso por un proceso de simbolización, Ujú, de objetivación ujú. de lo que me esté pasando, Claro. que lo vuelvo un personaje o una escena, Ujú. ¿no? Que puedo no ser yo, que puede Sí. no pasarme a mí, pero donde está lo que quiero decir, Sí. ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando yo escribí una obra sobre Malvinas, Ujú. para mí esa obra fue una obra que yo escribí por encargo. Ajá. Me pidieron que escriba una obra sobre Malvinas. Yo dije, no, ¿cómo voy a escribir una obra sobre Malvinas? ¿Yo quién soy? Claro. Como una locura, un tema tan doloroso, Sí. tan fuerte, históricamente tan comprometido para nuestra historia, nuestra vida argentina y qué sé yo. Entonces dije, no. Y encima era una obra un director que es argentino, que tenía un teatro en Londres. Ajá. Y la íbamos a hacer acá y la íbamos a hacer allá. Ah, Dije, pero ¿cómo voy a escribir sobre Malvinas y encima ir a hacerla a Inglaterra? Entonces dije, no. Bueno, me insistió, no te voy a decir que el viaje tampoco no me interesaba. Por supuesto. Como, Era un buen gancho. Era un buen gancho. No, y entonces yo dije, ¿desde dónde yo puedo relacionarme para empezar a pensar en esa escritura y en el teatro, ¿no? Sí. Y en algo que se iba a actuar, a representar, a mostrar. Entonces, yo cuando fue la guerra tenía 5 años, pues también era chico. Ujú. Entonces yo partí de un recuerdo, de mi primer recuerdo, Ajá. que con respecto a la guerra, Sí. que era lo primero que recuerdo de la guerra es aprender la palabra guerra con esa guerra, Claro. porque tenía 5 años, Claro. y ver llorar a mi abuela porque estábamos en guerra. Ese fue como Wow, el disparador. Wow. ¿no? Y ella estaba junto a la radio, es una imagen que tengo bastante nítida, de ella llorando junto a la radio porque se había declarado la guerra. Y a la vez, a los 5 años, ahí aprendes que vivís en un país que está en guerra con otro país. Aprendes que son los países, Claro. ¿no? Entonces Claro. yo aprendí que vivía en Argentina en el mismo momento que aprendí sobre la existencia de Inglaterra. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces yo, ese recuerdo, y después recuerdo que en el jardín nos enseñaban la marcha de Malvinas Sí, y la nos hemos enseñaban a marchar como soldaditos, Mira. como niños. Sí. Una cosa medio macabra, Sí. realmente, pero bueno, cada uno con un hecho histórico así, cuando lo has vivido, cada uno tiene su propio baúl de recuerdos Sí. de ese hecho. Sí. Puede ser de las Malvinas, de la AMIA, de lo que sea, lo que sea. de Maradona, qué sé yo. Cada uno tiene dónde estaba, o las Torres Gemelas, qué sé yo, dónde estaba cuando me Sí. enteré, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso, porque yo empecé escribiendo a partir de ese recuerdo, a partir de una niña, Sí. ¿no? Entonces, mi imaginación fue que a esa niña, su hermano, había ido a la guerra. Ah, Y ella está escribiendo una carta a su hermano. a su hermano. Y ese fue como el primer personaje. Entonces yo puse un montón de cosas de mi infancia, Claro. de mi vida, de mi relación con mis primos o con mis hermanos, ahí. Pero no soy yo. No, claro. Claro. Qué bueno. Qué Eso bueno es eso. escribir. Y hablando ya un poquito de tu otro perfil, del perfil que tiene que ver más con la dirección, con ser profesora de teatro y demás. ¿Cómo hace un dramaturgo? No sé en tu caso si la obra esta que vos la escribiste y la dirigiste también, ¿cómo hace uno, no la dirigiste, cómo hace uno para desprenderse de la obra y dejar que otra persona la dirija cuando vos decís, y encima vos acompañaste el proceso seguramente, porque Sí. además después fuiste a verla a Londres y Sí, tal, sí. y ¿cómo hace uno para decir, yo no lo diría así? ¿Cómo se escinde uno un poquito del director y el dramaturgo? Y bueno, hay muchos casos. El sistema teatral de Buenos Aires, el sistema del teatro independiente de Buenos Aires, hace que cuando vos te metés a hacer teatro en Buenos Aires, por lo menos, digo en Buenos Aires porque
he estado en otros lugares y la verdad que el que estudia escritura teatral estudia escritura, Sí. el que estudia dirección dirige Sí. y el que estudia actuación actúa. Sí. Acá hacemos todos todo, Claro. incluso nos colgamos de la escalera a poner Sí, los el tachos, foco, sí. Sí. hacemos todo. Entonces aprendes un poco de todo. Yo la verdad que siempre tuve esa curiosidad mi primer impulso era ser escritora, entonces yo siempre supe que iba a escribir. Sí. No sabía cómo escribir teatro, pero siempre sabía que iba a hacerlo. Pero lo primero que estudié fue actuación. Claro. Entonces, y después estudié dirección y después estudié dramaturgia. Y empecé a escribir obras. Pero la verdad que en este proceso, yo con el caso de Malvinas, yo puse mucho de mí en la escritura. Incluso hay un personaje que es la patria, como que me imaginé qué siente si fuera un personaje, la patria, cuando la nombran tanto y tan, Sí. tan vacía Sí. de sentido, ¿no? Sí. Bueno, así que me deliré mucho, porque es muy abstracto Sí. que una actriz pobrecita tenga que hacer el monólogo de la patria, Claro. pero yo se lo di y en un momento me dijo, mirá que lo va a hacer una actriz sola, el director que Sí. me pidió la obra Sí. y la actriz que también a su vez dirigía, pero actuaba. Yo dije, pero yo no lo puedo contar con una sola voz todo lo que yo pienso. Entonces yo hice 4 personajes y le dije, arréglense. Lo va a hacer Anaí Martela, que la amo, y Sergio Amigo, que es el director. Chicos, arréglense. Yo hice esto. El encargo no era tan no. No, yo sabía que iba a ser una sola, pero la nena sola, la niña sola, me representaba como esa parte del país que perdió un ser querido Sí. en la guerra, ¿no? Claro. Después decía, bueno, después un soldado que está en la guerra metido en un pozo helado hasta acá, Sí. esperando algo, ¿no? Bueno, ese cuenta otra experiencia y eso me basé en entrevistas con excombatientes en Bien, ese personaje. bien. Después tenía la argentina tilinga que Sí. leía la revista Gente, Vamos Sí. Ganando, Sí. y que se compraba todo el verso Sí. triunfalista que los militares querían Sí. instalar. Y entonces esa era una directora de escuela tipo la de Gasalla, muy Claro. grotesca, Sí. que quería hacer un acto de escolar muy absurdo. Y el otro era La Patria en sí misma, que es Sí. un mapa, que es una canción de Gardel, que es un Ujú. sentimiento y que es un dolor. Sí. Entonces yo hice esos 4 personajes y su recorrido en la obra. Y bueno, arréglense. Y ahí no me metí para nada. Se las di y fui al estreno, Pablo. Bueno, nada. O sea, Fui al de entregar el estreno. texto al estreno, derecho. Sí, Así. porque aparte ensayaban en un horario que era de mañana. Estaban en el Centro Cultural de la Cooperación que les daba la sala de mañana. Y yo estaba en la escuela, Claro, daba clases. claro. Entonces no podía ir a los ensayos. Entonces yo fui al estreno. Cuando la obra empezó, yo empecé a temblar. Y decía, esto se va a ir al carajo. Confiaba, por supuesto, en mis compañeros, pero a la vez había algo mío que decía, me iba acordando de lo que había escrito y decía, Claro. no se va a sostener, la gente se va a empezar a ir, se van a aburrir. Y no, la verdad que cuando la gente sabe trabajar y hacer su tarea, hay que confiar. Uno como dramaturgo tiene que confiar. Distinto es cuando escribís y dirigís, porque vos ya escribís sabiendo lo que vas a hacer. Claro. Si vos la escribís sabiendo que la vas a dirigir vos, incluso escribís lo que vos ya tenés ahí, claro. que visualizado que vas a hacer en Y si escena. encima sabés con qué actores puedes llegar a contar. Sí, me ha pasado de escribir para esos actores y escuchar sus voces Claro. en la cabeza cuando lo estaba escribiendo. Claro. Después los actores, como son personas, aunque no parezca, si son personas, hacen un poco lo que quieren, y a veces te va de las manos. Y por ahí no es lo que vos habías escuchado en tu cabeza. Enhorabuena, No, por supuesto. porque por supuesto que los actores y cualquier persona tiene su propia creatividad y no mandás en todo. Y además, en el teatro, mi maestro Rubén Schumacher decía, bueno, el cine es del director,
porque el director da el corte final. Sí, Pero el teatro es de los actores. claro. Vos no te podés meter Claro. en esa Claro. hora y media, hora de tiempo. Hacen lo que ellos quieren. Entonces, es muy importante lo que vos decís en los primeros ensayos, porque de eso se van a agarrar cuando vos le digas, ¿por qué hiciste esto? Vos dijiste. ¿No? Claro. Así que ese es un trabajo colectivo. Laura, ya llevamos 45 minutos charlando, está Uy. buenísimo esto. Quiero hacerte una última pregunta basándome en lo siguiente. Te veo contando tan apasionadamente todo lo que haces, que si bien todo tiene que ver con el arte, ¿sí? Creo que no hablamos ni siquiera de un número dentro de esto, no metimos ni siquiera un número de página, ni la cantidad de tomos que tiene tal o cual cosa, ¿No? con lo cual todo tiene que ver con las letras y con el arte y tal. Y te veo, como te decía, hablar tan apasionada de literatura, de teatro, de cine incluso que hablamos recién, de dirigir, de escribir y demás. Y me pregunto, cuando tenés que llenar el papelito en migraciones, ¿qué pones? ¿Qué pongo? Yo pongo profesora. Sí. Sí. Porque es lo que hago cada día. Ujú. Es lo que menos me conflictúa en el sentido de profesión, de ocupación, Ajá. ¿no? Porque es lo que hice con más continuidad. Ajá. Y además es lo que cobro. Claro. Poco. ¿Querés hablar de Sí, números? No, sí, no quiero cerrar entremos, no bajemos a la tristeza. No quiero Cobro llegar ahí. poco, pero es la continuidad, porque lamentablemente en nuestro país es muy difícil vivir del teatro, es muy difícil. Sí. Algunos lo logran y con Sí. mucho acierto y con mucho talento, pero es muy difícil tener una continuidad para trabajar en teatro, es muy difícil tener una continuidad para trabajar escribiendo. Sí. Justamente ayer me decían en una reunión de la universidad que yo comenté que iba a dejar la escuela secundaria y me decían, ¿y qué vas a hacer? Escribir. ¿Conseguiste que te paguen por escribir? Y esa pregunta, bueno, no, pero voy a buscar la manera, Claro. porque necesito ese tiempo en este momento, Claro. ¿no? Para tener un poco más la cabeza. Yo escribí una novela y Ujú. quiero ocuparme de editarla Claro. y compartirla con los lectores. Entonces, la verdad es que la escuela secundaria es muy demandante, Sí. porque yo lo que decía es, yo entro a un aula en la universidad y entiendo que son todos adultos que decidieron estudiar algo. Claro. Y entonces yo digo, doy mi clase, ¿te interesó? ¿No te interesó? ¿Te dormiste? Ujú. Yo no te voy a retar si vos No. te dormiste, si estás mirando el celular, bueno, capaz que sí, pero digo, en general vos estás por propia voluntad. Sí, más por una cuestión de respeto que por una Claro, cuestión pero de... que vos tenés que aprender Claro. esto. Pero con un pibe de 15, yo, si no me estás escuchando, si te estás muy perdido, yo me siento al lado, Claro. te ordeno la carpeta, te digo Sí. esto va acá, pero esto te acordás, Sí. ponete a hacerlo, vamos a hacerlo juntos. Es mucha demanda Sí. mental Sí. y espiritual. Y bueno, entonces yo me había puesto este límite que es que mi hija termine la secundaria, Ujú. y darme ese tiempo para lo otro también, liberando un poco la cabeza de esa demanda de la adolescencia, de enseñarles a adolescentes. Pero los amo y es lo mejor, es lo mejor. Es maravilloso que te lo hayas permitido y te lo Sí. estés permitiendo. Sí. La última, y esta sí prometo que es la última. Si quienes nos están escuchando en este momento, en este podcast, tienen que salir a comprar un libro, el primero que se te ocurra que quieras recomendarles, no importa de la época, no importa el autor, nada. El primero que se te ocurra, sí, salgan a comprar este y léanlo, que está buenísimo. Ahora en este El momento, primero que se te ocurra. yo tengo que decir no a la censura. Lean Come Tierra de Dolores Reyes, lean La China Iron. La China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, lean Si no fueras tan niña de Sor Fantín, Catedrales de Claudia Piñeiro. No a la censura. Lean. Gracias, Lean. Laura. Gracias a vos, un placer.